kiosco. Bueno, vamos a empezar por uno de los episodios, ¿no? Que tiene que ver con justamente lo último que estaba comentando Miguel Arzate, lo de los órganos autónomos. En el Quién es Quién de las mentiras del día de hoy, uno de los temas que se abordó fue el gasto, ¿no? Oneroso que se tiene por parte de consejeros ahí en el INAI. Esto es una investigación de contralínea que además ha venido siendo robustecida. Después de lo de las tarjetas, ahora también hay que recordar, hay un nuevo presidente, Adrián Alcalá, sobre el que caen también nuevos señalamientos de gastos por parte de sus propios compañeros. No solamente él, otros consejeros están involucrados. Hay millones de gastos que incluyen también viajes y esto que estaba comentando Miguel Arzate. Y esto lo refiere el día de hoy en la mañana Ana Elizabeth García Vilches. Vamos a ver. El INAI. En su récord existen gastos millonarios excesivos por viajes al extranjero y otros gastos opacos. Además, la revista Contralínea ha documentado ese caso y otros como el de la comisionada Josefina Román Vergara, también aspirante a presidir el INAI, que realizó nada más y nada menos que 10 viajes al extranjero, los cuales costaron más de $1 millón. Todo esto fue con cargo al erario, obviamente. Además, se pagaba comiditas de 6,000 pesos, pagadas, claro, con su tarjeta oficial de American Express, y que esto significa casi 30 salarios mínimos. Bueno, hay otro dato duro importante. El INAI va a gastar el 2024 más de 1,000 millones de pesos. Son recursos públicos. Y a propósito de esto de Óscar Guerra Fort y el periodismo de investigación, pues de eso se trata, de corroborar los datos, de revisar las cuentas, de ver, a ver, se adquirió un servicio o un entretenimiento en dónde, en Curazao. ¿Qué es Curazao? Vamos a revisar, y estaba ahí un table dance, ¿no? Que se llamaba Curazao en Insurgente Sur. Entonces, esa es la metodología. Esto porque lo preguntó Reina. ¿Cuál es la metodología del periodismo de investigación? Pues es preguntar, revisar, contrastar, tener las pruebas y entonces ya publicas. Y el presidente pues valida esa investigación y también lleva a un escenario de más amplitud lo que está en relación con estos órganos autónomos que se convirtieron en islas, que se revisan a sí mismos y que hacia afuera no entregan la información, y ellos supuestamente son los garantes de la información, los del INAI. Así ¿no? es, eso con respecto a ese órgano autónomo, pero en general, digamos, hoy el presidente vuelve a hacer la observación y la reflexión sobre lo que implican, lo que significan y para qué están esos órganos autónomos, en donde ya el colmo es esto de los gastos, pero digamos en su esencia, cómo fueron creados, para qué, con qué propósito. Y hoy habla específicamente del caso, por ejemplo, de IFETEL, cómo ha servido supuestamente bajo el manto de vamos a garantizar la competencia, en realidad ha servido para garantizar los monopolios. ¿Y quiénes están detrás de esos monopolios? Bueno, hoy habló específicamente del Reforma, a propósito de su portada del día de hoy, que a ver si nos la ponen, en donde sigue con esta cantaleta de que preocupa muchísimo esto de la reforma administrativa que ha anunciado el presidente López Obrador. ¿No la tenemos? Bueno, vamos a escuchar. Ahí la tenemos. Temen retroceso sin autónomos, ¿no? Ayer también tenían las 8 columnas sobre este tema. Es una agenda claramente que trae el Reforma, y entonces da esta respuesta el presidente. Temen retroceso sin autónomos. ¿Saben quiénes crearon los autónomos? Para simular y permitir el saqueo del país. Los del Reforma. Junco, papá, pero me consta que era de los promotores para crear todos estos organismos autónomos con el propósito de neutralizar al gobierno legal, legítimo, y crear todos estos organismos al servicio de la oligarquía. Entonces, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. Sí, pero necesitamos tener
nosotros el control de los medios de comunicación. Y para eso, ¿qué mejor, ¿sí?, que crear un organismo autónomo, el IFETEL? Y ese IFETEL va a estar al servicio de los monopolios. Pero fíjense la paradoja, los crearon para que no existieran los monopolios, para que no hubiesen lo que llaman agentes preponderantes. Puro cuento. Entonces, antes, ¿quiénes tenían que ver con la comunicación? Con los permisos para la telefonía, con los permisos para radio, con los permisos para televisión. La Secretaría de Comunicaciones. Ya no. Ahora, si la Secretaría de Comunicaciones quiere poner un sistema de telefonía en sus delegaciones, porque les puede resultar más barato que contratarlo con particulares, tiene que pedirle permiso a la COFETEL. Cuando yo planteo de que hay que desmontar esa estructura, porque el colmo es que del presupuesto público, que es dinero del pueblo, les estemos pagando sus instituciones. Sacó algo el Reforma de que usaban las tarjetas American Express, que es machuchona, para ir a los bares. Eso es su creación de ellos. No sacó nada del Reforma. Así es. Y luego, pues interesante porque la periodista Reina Aide le pregunta a López Obrador cuál es el criterio para validar, por un lado, lo que ha hecho Contralínea respecto al INAI y para, pues, criticar, deslegitimar el trabajo periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos en el tema de Andy y de un supuesto vínculo con un empresario que obtuvo un contrato en Quintana Roo. Pues dice López Obrador, el criterio son las pruebas, ¿no? Porque Reina Aide, desde mi punto de vista, de forma equivocada, habla de una metodología. Pues no tiene que haber una metodología, sino saber cuáles son las pruebas que se presentan. En función de los dichos no puedes validar una supuesta investigación periodística, no se sostiene. Entonces, en el caso de Contralínea, pues sí tienen todos los datos, tienen los gastos, tienen los pagos, tienen las entrevistas, tienen la investigación de campo, y en el caso de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción es como, pues me lo dijo el primo de un amigo, ¿no? O sea, sí, es de saliva. Sí, y en el caso de Contralínea también tienen las respuestas negativas por parte del INAI de aquella otra información que no quisieron dar. Pero lo que fue muy interesante es que, no sé si por primera vez, pero no recuerdo cercanamente algún otro momento en el que se hubiera dado un debate así entre periodistas adentro de la conferencia matutina. Entonces se lo vamos a pasar. ¿Ahí qué metodología usó usted para dar por cierto este reportaje de los gastos superfluos del INAI? ¿Qué metodología usó? ¿Y qué metodología usó usted para dar por falso el reportaje sobre su hijo Andrés y los presuntos amigos que tiene que se han visto beneficiados con… ahorita te, o sea, ¿cómo uno lo da por cierto y otro lo da por falso? Ahorita te doy ¿Podría poner aquí el segundo reportaje? Acaban de poner el del INAI. ¿Podría poner el otro para ver qué es lo que es falso ahí? No, usted lo trajo a colación. Es que no tenemos nada que ocultar. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y no hay ninguna prueba que mi hijo haya
participado, que a ¿Cuál mí fue la corresponde. metodología? Eso Sí, es por lo pero- que a mí corresponde. La pero sería metodología bueno. Entonces, si es ellos- sencillamente de que es mentira, porque no han presentado ninguna prueba. Entonces lo otro es verdad porque dice Espérame, eso. usted, porque es verdad lo otro. Eso sí es verdad. Porque- A ver, aquí mismo te lo voy a demostrar. A ver, Porque por son favor, afines. ¿me puedes ayudar? Porque son afines. A ver, Nancy. Buenos como días. tú. Mi nombre es Nancy No, Flores. discúlpeme, no es como yo. Soy periodista de investigación de la No es revista como yo. Contralínea y soy la autora de las investigaciones. En el caso de la transparencia, hace unas 4 o 5 semanas publicamos un reportaje en el cual nos estuvimos investigando más de 5 semanas acerca del uso de las tarjetas American Express. En ese caso documentamos que los comisionados de 2014 a 2016 utilizaban estas tarjetas para justamente pagar sus gastos personales. ¿Qué significa esto? Que incluso si necesitaban comprar despensas, si necesitaban comprar el súper, algunas otras cosas, pagaban con esta tarjeta que es dinero del pueblo de México. Eso también se llevó en casos más extremos a pagar un table dance. ¿Qué es esto? Un sitio dedicado a trata de personas en su modalidad de prostitución. Tenemos las copias y en este reportaje no solo es que si el presidente puede explicar la metodología o no, ese reportaje lo hice yo, la metodología es acerca de la investigación periodística. El periodismo de investigación investiga absolutamente a todos los poderes, no solo al gobierno, porque aquí la idea es simplemente decir el gobierno es a quien hay que ir de frente. Pues no, también hay que ir contra otros poderes, los poderes fácticos. Y también aquí yo ya había expuesto otra de las investigaciones de la revista Contralínea, donde Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad paga entre 600,000 y 3 millones de pesos por cada uno de estos supuestos reportajes. ¿Qué medio, yo les pregunto aquí a los compañeros, qué medio les paga por un solo trabajo 600,000 o hasta 3 millones de pesos? Absolutamente ninguno. Que venga, que venga. Y Que cuando Loret, lo invitamos. Pues que Entonces, traigan las pruebas. ¿cómo? Nada más que es muy evidente de que ese periodismo que lamentablemente predomina en nuestro país es un periodismo servil. Así, ¿sí? también hay periodismo civil a favor de usted, presidente. Vinculado al poder económico, ¿sí? A la corrupción, Así es. ¿sí? A la delincuencia. Y el tema es que constantemente interrumpe al presidente Reinaide y me parece que eso es una grosería. Pero interesante también lo que hace Nancy Flores, que es una defensa del periodismo de investigación a partir de una serie de conceptos muy claros. Dice, no solo hay que investigar al poder en turno, sino también a los poderes fácticos. Son los que están entre las sombras tratando de mover los hilos de las decisiones públicas. Ella ha investigado a Mexicanos contra la Corrupción y su relación con los Estados Unidos porque hay un financiamiento. Entonces, me parece que es una defensa muy clara, muy ética del periodismo de investigación como herramienta en beneficio de la sociedad, ¿no? Y hecha además con periodismo de investigación, en donde revela cosas como las que escuchábamos, ¿no? O sea, qué medio paga esa cantidad de dinero y qué hay detrás de ese dinero en una investigación como las que elaboran desde Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, muy interesante estuvo este debate, la verdad es que fue estelar y en el día del quién es quién de las mentiras de la prensa, pues también salió a relucir otro personaje. Bueno, fueron varios medios, pero vamos a ver el video de quien representa a uno de ellos, pero además lo hace y lo resalta así el presidente, enojado, Joaquín López Dóriga, con el tema de la detención de Ovalle, director administrativo de Segalmex, que fue detenido hace unos días y que se inventaron que había sido en Miami. Yo ni siquiera había detectado esa infodemia. No, yo creo que está Pero tan hubo chafa la nada nota que sincronizado. ni la pelamos nosotros, la verdad, ¿no? Pero bueno, no, sí. no es Ovalle. Ovalle es claro, el que era Ovalle. el director y ya Ovalle no es lo el que no está detenido. De hecho. Exactamente. Y este es exacto. el que estaba en la administración, ¿no? Sí, el titular Gavira. Gavira, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo se inventaron la detención de Gavira.
comenzaron con el nado sincronizado de la desinformación y en primera fila, como siempre, se encontró Joaquín López Dóriga. Vamos a ver lo que dijo. De este gobierno, Joaquín. No, pues el mayor quizá desde el Pemex Gate, 20,000 millones de pesos, y además en una agencia creada por el presidente López Obrador para garantizar la seguridad. Y aquí están las imágenes además del momento de la detención de este sujeto que fue el director administrativo de Segalmex cuando el fraude, el desfalco de 20,000 millones de pesos. ¿Sabe dónde lo detuvieron? En Miami, estaba allá. Te escucho. Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, como tú lo señalas, acaba de detener en los Estados Unidos a René Gavira, quien era el operador del desfalco de 20,000 millones de pesos de Segalmex. Él fungía en esta institución del gobierno federal como director de administración. Cayó el primero de protagonista de uno de los escándalos gigantes de corrupción de este gobierno. Joaquín. Bueno, si ustedes ven el video, se pueden dar cuenta que no es Miami, es México. Pero López Dóriga, ¿en qué anda? Pues viendo que en Miami, sí. Pero además hasta enojado, porque yo vi ese comentario, de vez en cuando lo veo porque se enoja mucho y no pusieron completo, porque ustedes son muy respetuosos, pero echó hasta madres, o sea, a ver, ponlo. No sé si echó madres, pero sí ya están. Y aquí están las imágenes además del momento de la detención de este sujeto que fue el director administrativo de Segalmex cuando el fraude, el desfalco de 20,000 millones de pesos. ¿Sabe dónde lo detuvieron? En Miami, estaba allá. Te escucho. Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, como tú lo señalas, acaba de detener en los Estados Unidos a René. Bueno, eso sí, yo, porque es que en realidad repite la parte que habíamos visto, pero luego más adelante es que se da toda esta cosa del enojo de Joaquín López Dóriga, ¿no? Así es, que por cierto el presidente, en el caso de Segalmex, ha dicho no somos tapaderas, que se investigue, que se proceda y no habrá impunidad, a diferencia de otros casos. El Pemex Gate, ¿cómo protegieron entonces al líder sindical Carlos Romero de Champs? Bueno, lo hicieron hasta senador del PRI, ¿no? Y porque lo compara López Dóriga, dice, es el caso de corrupción más grande desde el Pemex Gate. Bueno, no le pasó nada a Romero de Champs en los tiempos priistas y ahora se está investigando y se está sancionando, ¿no? Claramente. Así está ese asunto. Bueno, un último desmentido, el que tiene que ver con las cifras de desaparecidos, otra cosa que ha estado también en el debate de la prensa, a partir también de pues las declaraciones de la excomisionada, en donde se habla de que hubo rasurado, ¿no? O de que hay la intención de que se rasuren las cifras de los desaparecidos. Distintas ocasiones ya el presidente ha dicho, a ver, no, lo que estamos haciendo es revisar lo que estaba en las listas con los verdaderos desaparecidos. Estamos yendo casa por casa, estamos haciendo un censo, porque en muchas ocasiones lo que sucede es que quienes aparecían en las listas pues ya aparecieron. Entonces no podemos hablar de las mismas cifras, evidentemente, pero una cosa es eso, que se llama verificación, y otra cosa es rasurada, que es como lo están intentando plantear, y es una de las denuncias de esta mañana de Ana Elizabeth García Vilchis. Reforma miente sobre cifra de desaparecidos en México. Publicó el pasado 7 de diciembre una nota titulada, en la que se asegura que 1,275 personas, quienes estaban reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México, fueron eliminadas del listado de cifras oficiales sin explicación. Miente al decir que el presidente anunció tal depuración. Nunca lo dijo. Lo que informó fue una revisión
a las dependencias encargadas de la búsqueda de personas en México y verificar la lista de manera interinstitucional junto con la Fiscalía. La Jefatura de Gobierno aclaró que ningún dato de ciudadanos no localizados ha sido borrado. El jefe de Gobierno, Martí Batres, puntualizó que en su deber, el Gobierno de la Ciudad de México ha trabajado arduamente para buscar, ubicar y dar atención a personas reportadas como desaparecidas, y en ese sentido también dijo que en próximos días, y hay que estar atentos a esto, se darán a conocer públicamente y a detalle los resultados de estos esfuerzos. Muchas personas que aparecen en las listas ya han sido encontradas. No se borra a nadie.